Eh, yo creo que podría dar para una tesis doctoral y además explicar qué es el humor supone correr el riesgo de ser un plomo, con lo cual ser todo lo contrario a alguien gracioso o divertido. Y es tan peligroso como intentar explicar por qué funciona un poema, intentar desentrañar un poema, ¿no? La gracia de un poema. Se parece quizá a esos entomólogos que quieren estudiar una mariposa y al tocar las alas de la mariposa estropean el ala y ya la mariposa nunca más vuela, ¿no? Pues es un poco peligroso. Puedo decir la teoría que tenía mi padre del humor. Él decía que era una especie de nube de ideas, un imaginario colectivo que sobrevolaba la mente de la sociedad y de ideas, de experiencias, de nociones, y que los humoristas, en un papel un poco como de medium, ¿no? Pues intermediaban entre esas ideas y la gente, y lo que hacían era conectar todas esas ideas y conectarlas de manera inesperada, sorprendente, y bajarlas a tierra y compartirlas. Y que la gente se reía, entre otras cosas, porque reconocía esas ideas, porque eran ideas comunes, ¿eh? Yo creo que los límites del humor, evidentemente, los establece el propio humor. El humor, cuando deja de hacer gracia, deja de ser humor. Y ahí quiere decir que está atravesando unos límites, está saliendo de la zona humor, por así decirlo. Y esos límites no son iguales para todo el mundo, evidentemente. En mi caso, una línea roja del humor es la crueldad. Yo creo que la única cosa parecida a la crueldad que debe estar permitida en el humor, y digo cosa parecida a la crueldad, ni siquiera creo que la crueldad per se pudiera funcionar, pero la única cosa parecida a la crueldad que puede funcionar en el humor es aquella que se dirige contra los poderosos. ¿Eh? La caricatura del poderoso puede tener un ingrediente de crueldad, pero yo creo que los poderosos esto tienen que encajarlo, les guste o no. Más allá de eso, toda crueldad que se dirija contra los débiles, contra los que no tienen voz, contra los que no pueden defenderse, esta especie de humor de abusón de patio de colegio, pues yo creo que no es humor, sinceramente. Así que para mí el límite del humor es la crueldad. Y básicamente identificar si algo es o no gracioso, es o no divertido, y si es o no una construcción original, una especie de universo, una especie de lenguaje propio. ¿Eh? Porque evidentemente no es lo mismo la comicidad, que alguien se tropiece con un rastrillo, que el humor, que es crear un universo propio de referencias, de sentido y compartido por una comunidad, ¿no? Eso es otra historia, claro. Sobre si está en peligro el humor, claro, está en peligro el humor porque está en peligro la libertad de expresión, está en peligro la democracia, está en peligro siempre. Nosotros damos por asentadas estas ideas quizá con demasiada alegría. Estamos viendo una guerra ahora mismo contra Ucrania, donde vemos que equilibrios de décadas han saltado por los aires, donde está ocurriendo lo impensable. Y evidentemente, bueno, la libertad de expresión, las libertades individuales, la democracia son como una barca que siempre tiene un pequeño agujero por el que va colándose el agua del fanatismo, de la intolerancia, y constantemente tenemos que estar achicando ese agua. Constantemente no podemos bajar la guardia, porque si no hacemos nada, si damos todo por sentado, el agua acaba hundiendo la barca. Eh, yo creo que esto es evidente y creo que el humor es una herramienta esencial para achicar el agua del fanatismo y de la tolerancia. Eso es así. ¿Qué puede aportar el Instituto Quevedo de las Artes del Humor? Pues yo creo que todo, para empezar, que haya cierto respeto por el humor, respeto no reverencia, no solemnidad, sino cierto reconocimiento, ¿no? En España el humor no está muy reconocido, no está muy valorado, no tiene mucho prestigio intelectual, no lo tiene. No es como los países anglosajones. Aquí el prestigio intelectual en el humor se quedó quizá en Jardiel Poncela, en Azcona, en el siglo pasado, pero, pero en literatura, en cinematografía, en otro tipo de expresiones artísticas, el humor se ve como algo de segunda, como algo que podría hacer cualquiera, como algo fácil. Todo lo contrario que en el mundo anglosajón, donde hay un prestigio del humorismo, ¿no? Entonces, bueno, el instituto puede servir para recordarnos que el humor es muy importante, sin solemnidades y
y sin pretensiones ni creerse aquí que somos, yo qué sé, algo, una casta especial, pero sí que reciba el reconocimiento y el trato que merece. Y sobre todo porque cuidando el humor nos cuidamos a todos los demás, nos cuidamos la sociedad, la mejoramos, en fin, y aparte hace que la vida merezca mucho más la pena, creo yo.